Hoy vamos a seguir con la segunda parte del salto. En el video anterior hicimos las puntas o dibujos claves de animación. Luego decidimos el tiempo, armamos las escalas y por último pusimos a modelo cada punta. Hoy vamos a hacer los dibujos medios de esta acción. Lo primero que hago es posicionarme en la primera punta e inserto un nuevo cuadro de dibujo. Luego voy a marcar este cuadro de dibujo que va a ser mi medio con un color. Aprieto botón derecho, posicionándome en el cuadro de dibujo, selecciono esta opción y en esta opción voy a buscar un color que contraste. Entonces los medios me van a quedar diferenciados de las puntas y de los intermedios que vaya completando. Antes de empezar a dibujar, lo que puedo hacer es bajarle la opacidad al fondo. Así me puedo concentrar en poder hacer los medios. Para hacer los medios necesito el tablero de luz. Hago clic en la lamparita y configuro para que se vea el dibujo de atrás y de adelante. O sea, estoy parado en mi medio y quiero ver el dibujo de atrás y el de adelante. Entonces, con estas opciones manejo la opacidad de esos dibujos. Para que se vea el dibujo acá, lo que tengo que hacer es clic en esta opción de la capa de las puntas. Entonces en el lienzo de dibujo voy a ver el dibujo de atrás y el dibujo de adelante. Yo lo que voy a hacer es bajar la opacidad porque me resulta más cómodo hacer los medios de este modo. Y ahora lo que vamos a hacer es seguimos posicionados en el medio y nos vamos a acercar para empezar a dibujar. Selecciono el lápiz negro. Tengo que tener seleccionado la herramienta de dibujo a mano alzada y luego selecciono este lápiz suave. Antes de empezar a dibujar me conviene marcar los arcos de acción de ciertas partes del cuerpo para que el movimiento no se vea tan robótico. Entonces voy a seleccionar el lápiz verde, selecciono este lápiz después y lo que voy a hacer, voy a marcar el arco entre esta parte de este dibujo y esta. Entonces voy a marcar un arquito y con esto ya me guío para que el tronco no se mueva en una línea recta y que el movimiento no se vea robótico. Esto es necesario hacerlo en cada medio, marcar el arco de acción. Luego lo que voy a hacer es ponerle el número a mi medio. Entonces me fijo que entre el dibujo 1 y la segunda punta, que es el dibujo 7, acá está la escala, o sea, entre el dibujo 1 y el dibujo 7, mi medio va a ser el dibujo número 2. Entonces voy al medio y marco acá abajo dibujo número 2 y le puedo hacer una rayita para identificarlo como el medio, que igual está identificado con el color. Una vez que ya tenemos todo esto, podemos empezar a dibujar. Para empezar a hacer el medio nos conviene hacer un dibujo abocetado y como hacíamos con las puntas nos conviene usar la técnica de flipeo, o sea, tocando las flechitas para la izquierda y para la derecha y siempre dibujando flip y flipear. Esto lo hacemos para ver que el movimiento sea el que queremos mostrar. Bueno, una cosa que podemos hacer cuando estamos dibujando los medios es marcar inercias. Inercias la podemos marcar en cualquier parte del cuerpo. En este caso yo lo quiero marcar en el pelo, ¿sí? En el pelo, por ejemplo, ¿cómo se marca? Por ejemplo, esta parte del pelo está acá y la otra está acá. En vez de marcarla en el medio, puedo poner que esto esté pegado más al dibujo de esta punta, ¿sí? Por ejemplo, ven que el pelo está más de este lado que para este lado. Una vez que terminamos el boceto del medio, lo que hacemos es limpiar el dibujo. Lo que vamos a hacer es convertir la línea negra en línea roja y vamos a ir con el lápiz negro limpiando las líneas. Y lo que podemos hacer es
flipear, ir limpiando las líneas para ver que el dibujo no me cambie de volumen. Ahora tenemos que dibujar la cabeza. Para poder dibujar bien la cabeza, lo que vamos a hacer es calcarla con un método que tiene TDPaint. El método es que ustedes tienen que tocar, si ustedes quieren tomar como referencia la cabeza de atrás o la cabeza de adelante. Si quiero tomar como referencia la cabeza de atrás, lo que hago es toco acá, ahora me voy a alejar y acá me va a aparecer esto, que yo puedo mover el dibujo de atrás y lo puedo acomodar para poder dibujar la cabeza a modelo, como está en la punta. Ahora me acerco para verlo un poco mejor. Lo que pueden hacer para verla mejor es subir la luz, así lo ven más claro, y ahora ustedes lo que hacen es lápiz negro y ponen a modelo. Más que nada es cuidar los volúmenes para que el personaje no se deforme. La oreja la podemos hacer un poquito más subida acá y los ojos más subidos, o los puede cerrar, eso también puede pasar. Para esto, para ver si queda bien, lo que hacemos es flipear, ¿ven? Ahora habíamos hablado del tema de la inercia, entonces el flequillo lo que vamos a hacer lo vamos a tirar más para atrás. El pelo, como es algo blando, lo podemos tirar para atrás. Ahora lo que hacemos para sacar el dibujo atrás, apretamos la X y ahí se vuelve a la normalidad de como estaba parado la punta anterior. Bajamos la opacidad y ahí nos quedó este medio cuidando el volumen de esta cabeza y de esta adelante, ¿sí? Por ahí habría que ver el tema de la pera, que está medio chico y se puede corregir, ¿sí? Lo que pueden hacer es la goma de borrar. Cuando ya terminamos de poner a modelo al personaje con la línea negra, lo que hacemos es tocar la goma y borrar el lápiz rojo. Siempre acuérdense la goma roja para borrar el lápiz. Entonces ahí el personaje nos queda limpio y podemos por ahí ver de corregir algunas cosas o definir algunas líneas que están un poco débiles, como puede ser este caso, ¿sí? Marcar un poco más la línea, limpiar el dibujo, etcétera. ¿Sí? Acá por ejemplo me quedó una marquita de lápiz rojo y lo borro con la goma roja. Una vez que terminamos este primer medio, vamos a seguir con los demás medios, que en este caso, que ya están terminados, están marcados con color rojo, y estos medios los vamos a hacer en base a las escalas que encontramos en cada punta. Por ejemplo, el medio 9 está hecho en base a esta escala que dice que el medio está en este lugar, ¿sí? Entre la punta 8 y la punta 13. El medio 16 lo vamos a hacer en base a esta escala que dice que el medio 16 está entre la punta 13 y la punta del dibujo 17. Espero que les haya servido este video explicativo. En los próximos videos vamos a ver intermedios, color y cómo exportar la animación. Cualquier duda pueden dejar sus comentarios. Les mando un saludo.